¿Qué hace un hombre leyendo bajo el sol de junio, sentado en el mismo banco del parque cada día, con la ropa gastada pero limpia, sin pedir nunca una moneda? Esa pregunta rondaba la mente de Clara Mendoza cada mañana mientras preparaba su café en la cocina pequeña de su departamento. Desde su ventana, que daba justo al Parque de los Eucaliptos, podía verlo. Un hombre de cabello blanco, barba canosa y mirada profunda, siempre con un libro entre las manos. No era como los otros indigentes que cruzaban el parque buscando sombra o pan. Había algo distinto en él, algo en su postura, en la manera cuidadosa con que pasaba las páginas, como si esas letras fueran reliquias sagradas. Clara tenía 70 años, pero sus ojos seguían brillando con la curiosidad de una niña. Había enviudado 3 años atrás, cuando Roberto, su compañero de casi 4 décadas, se fue una noche mientras dormía. Desde entonces, la soledad le había hecho compañía. Sin embargo, su corazón aún conservaba esa calidez suave de quien cree que la bondad puede aparecer donde menos se espera. Su pensión era modesta, apenas suficiente para vivir con dignidad. Sabía estirar cada peso como las mujeres que crecieron sabiendo que el dinero no se multiplica solo, sino con esfuerzo y paciencia. Pero algo le decía que ese hombre, el del banco, escondía un misterio más grande que la pobreza. Lo veía desde hacía semanas, siempre a la misma hora, bajo la sombra de un eucalipto viejo, leyendo durante horas. Nunca pedía nada, nunca hablaba con nadie, solo leía. Debe haber tenido una vida interesante, pensó Clara una mañana, mientras el vapor del café empañaba el cristal. Nadie lee así si no ha amado mucho, o perdido más todavía. Esa mañana, algo cambió. El hombre cerró su libro, lo apoyó sobre sus rodillas y levantó la vista hacia la ventana del segundo piso. Sus ojos se cruzaron con los de Clara. Fue un instante, pero en ese instante ella sintió que ese hombre la había visto de verdad. No como se ve a un extraño, sino como se reconoce a un reflejo, otro alma cansada, otro sobreviviente del tiempo. Clara bajó la mirada, nerviosa, y se rió de sí misma. «¿Qué te pasa, mujer?», se dijo. «Ya estás inventando novelas donde solo hay silencios». Sin embargo, ese día no pudo concentrarse en nada más. Mientras lavaba los platos o acomodaba las fotos de Roberto, su mente volvía una y otra vez al hombre del parque. ¿Quién era? ¿Por qué estaba ahí día tras día con ese aire de melancolía tranquila? Al atardecer, el sol empezó a dorar las hojas de los eucaliptos y el parque se llenó del murmullo de los niños que regresaban a casa. El hombre guardó su libro en una bolsa de tela, se levantó con lentitud y desapareció entre los árboles. Clara se quedó mirando el banco vacío y en su interior algo le susurró. «Mañana bájale algo de comer. Nadie se empobrece por un gesto». No sabía entonces que ese simple acto, una comida, una mirada amable, cambiaría el rumbo de su vida, y que el hombre del parque no era quien todos creían. A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris, con un viento suave que movía las ramas del eucalipto frente al balcón de Clara. Ella despertó temprano, sin necesidad del reloj. Había tomado una decisión la noche anterior, una de esas que parecen pequeñas, pero que mueven el destino. Preparó café y tostadas como siempre, pero esta vez añadió algo más. Un sándwich envuelto con cuidado, un plátano y una botella de agua. Los colocó en una pequeña bolsa de tela y mientras se miraba en el espejo antes de salir, sonrió tímidamente. No es mucho, pero tal vez le alegre el día. Bajó las escaleras con paso lento, su bastón golpeando el suelo con un ritmo tranquilo. Cuando cruzó la calle hacia el parque, vio al hombre, en su banco habitual, leyendo otro libro. El viento jugaba con las páginas y él, concentrado, apenas notó su presencia hasta que la sombra de Clara se detuvo frente a él. «Buenos días, señor», dijo ella con voz suave.
El hombre levantó la vista. Sus ojos eran de un azul profundo, casi inusual en alguien de su edad. «Buenos días», respondió, con un acento leve, educado. Clara dudó un instante, pero luego extendió la bolsa. «Pensé que quizás no había desayunado. Es solo algo sencillo, pero...» El hombre la miró con sorpresa genuina. «No tenía por qué molestarse, señora», dijo. «Pero le agradezco mucho». Clara sonrió. «No es molestia. Todos necesitamos un poco de bondad de vez en cuando, ¿no cree?» Él asintió lentamente y por primera vez sonrió también. No era una sonrisa amplia, sino una de esas que se dibujan con timidez, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. «Tiene razón», dijo. «A veces la bondad es más escasa que el pan». Se quedaron en silencio unos segundos. El ruido de las hojas, el canto de los pájaros y el murmullo distante de los coches llenaron el aire. Clara se sentó en el banco, a su lado. No sabía por qué lo hacía, solo sintió que debía quedarse un poco más. «Siempre lo veo leer», comentó ella. «Me da curiosidad saber qué libro lo acompaña tanto». El hombre acarició la tapa del ejemplar con los dedos. Era un volumen viejo, de pasta dura, con el título apenas visible, Los Miserables, de Víctor Hugo. «Es una historia sobre la redención», dijo él, «sobre cómo incluso en la miseria puede encontrarse dignidad». Clara asintió. «Supongo que todos buscamos eso, un poco de redención, de sentido». Él la miró, con un brillo distinto en los ojos. «Usted habla como alguien que ha vivido mucho». Clara soltó una risa breve. «Más de lo que parece. Y usted no habla como alguien que ha vivido en la calle». El hombre bajó la mirada. Por un segundo su expresión cambió. Un destello de melancolía, casi de vergüenza, cruzó su rostro. «Tal vez porque no siempre estuve aquí», susurró. Clara no insistió. Sintió que detrás de esas palabras había un muro que aún no debía tocar. Cuando se despidieron, el hombre le agradeció de nuevo. «No sé cómo llamarla, señora», dijo él. «Clara», respondió ella. «Gracias, Clara. Mi nombre es Julián». Ella repitió su nombre en voz baja, saboreándolo como quien encuentra una palabra antigua. «Julián, encantada de conocerlo». Mientras regresaba a casa, Clara se dio cuenta de que su corazón latía más rápido. No por enamoramiento, sino por algo más puro, la sensación de haber hecho lo correcto. No sabía que ese primer gesto de amabilidad había abierto una puerta que llevaba a un secreto escondido por años. Un secreto que cambiaría no solo su percepción de aquel hombre, sino también su propio destino. Durante los días siguientes, Clara y Julián se saludaban cada mañana. Ella ya no observaba al hombre del parque desde su ventana, sino que cruzaba la calle con una taza de café extra en la mano y una sonrisa preparada. La rutina se volvió una costumbre cálida. A veces hablaban de libros, otras del clima o de las flores que crecían en el borde del camino. Julián escuchaba con una calma que a Clara le resultaba reconfortante. Era un hombre de pocas palabras, pero sus silencios nunca pesaban. Eran pausas llenas de sentido. Una tarde, mientras Clara recogía su bolsa de tela vacía, notó que Julián la observaba con una mirada extraña, casi culpable. «¿Sucede algo?», preguntó ella preocupada. Él dudó un momento antes de responder. «Solo pensaba en lo difícil que es aceptar ayuda cuando uno antes lo tuvo todo». Clara frunció el ceño, intrigada. «¿A qué se refiere?». Julián bajó la vista. Con cuidado, colocó su libro sobre el banco y abrió una vieja bolsa de cuero que siempre llevaba consigo. De su interior sacó un pequeño estuche de terciopelo azul, desgastado en las esquinas. «Esto», dijo él, «es lo único que conservo de mi vida anterior». Clara lo miró con curiosidad mientras él abría el estuche.
Dentro, un anillo con un sello dorado brilló bajo la luz del sol, con un escudo grabado en relieve. No era una joya común, era el tipo de anillo que pertenecía a familias ricas o antiguas, un símbolo de linaje. ¿De su familia?, preguntó Clara, sin poder apartar la vista. Sí, respondió él, con un hilo de voz. Era de mi esposa. Un silencio denso los envolvió. El viento movió las hojas y el sonido del tráfico distante pareció desvanecerse. Clara no sabía si preguntar más, pero algo en los ojos de Julián le pedía comprensión. Ella murió hace 8 años, continuó él, y con ella se fue todo, la empresa, la casa, los amigos. No sé si fueron los negocios o las traiciones, pero me quedé sin nada, y cuando uno pierde todo, hasta el nombre pesa. Clara lo escuchaba con el corazón encogido. No era solo un hombre pobre, era un alma despojada. ¿Y por qué está aquí?, preguntó finalmente. Julián suspiró. Porque este parque fue el último lugar donde ella sonrió. Cada mañana veníamos a leer juntos. Cuando ella enfermó, prometí seguir viniendo, para que su risa no se olvidara entre los árboles. Clara sintió un nudo en la garganta. Eso es muy hermoso, murmuró. Pero no debería cargar solo con ese dolor. Julián cerró el estuche con suavidad. No estoy solo, Clara. Desde que usted se sienta aquí, la vida vuelve a tener voz. Sus palabras quedaron suspendidas entre ambos, cargadas de una emoción que ninguno se atrevía a nombrar. Clara se levantó despacio, intentando ocultar las lágrimas que amenazaban con caer. «Nos vemos mañana, Julián», dijo con ternura. «Mañana», respondió él, inclinando la cabeza con respeto. Cuando Clara regresó a su departamento, sintió que su corazón vibraba distinto. No era tristeza ni compasión. Era una extraña conexión. Algo le decía que aquel hombre no era lo que parecía. Esa noche no pudo dormir. Desde su ventana, el parque dormía bajo la luna y en su mente no dejaba de resonar una idea inquietante. ¿Y si Julián no era solo un vagabundo melancólico? ¿Y si detrás de ese anillo y esos libros se escondía un secreto mucho más grande? Clara no lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrir que la historia de Julián estaba ligada a la suya de una manera que ni el destino se habría atrevido a imaginar. En la mañana siguiente, Clara despertó antes del amanecer. Algo en su interior le decía que debía ir al parque antes que Julián llegara. Se vistió con su suéter gris, preparó su termo de café y salió con paso decidido. El aire fresco de la madrugada le acarició el rostro mientras el cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados. Cuando llegó, el parque estaba casi vacío, salvo por algunos pájaros que picoteaban entre las hojas caídas. Caminó hasta el banco donde siempre se sentaban. Allí, bajo la madera húmeda, algo brilló débilmente. Clara se agachó y vio un pequeño trozo de papel doblado. Dudó unos segundos, pero la curiosidad fue más fuerte. Lo abrió con cuidado y descubrió una hoja amarillenta, escrita con una caligrafía firme y elegante. Si estás leyendo esto, significa que aún guardas fe en los extraños. No todo lo perdido carece de valor y no toda fortuna se mide en oro. Clara se quedó helada. No entendía si era una carta olvidada o una prueba intencionada. J. de Julián, pensó. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Guardó el papel en su bolsillo y se sentó, esperando. Minutos después, lo vio venir a lo lejos, con su paso lento y el libro bajo el brazo. Julián la saludó con una leve sonrisa, pero notó enseguida su inquietud. «Hoy madrugó, Clara». «No podía dormir», respondió ella intentando sonar casual. Durante unos segundos se quedaron en silencio. Clara jugueteó con el papel en su bolsillo hasta que no aguantó más. «Julián, ¿usted dejó esto aquí?», preguntó mostrando la hoja. Él la miró sorprendido, aunque no tanto como ella esperaba.
Así que lo encontró, murmuró, más para sí mismo que para ella. ¿Qué significa?, insistió Clara. Julián respiró hondo como si se quitara un peso invisible. Es parte de una promesa, una que me hice cuando decidí desaparecer. Sus palabras la desconcertaron. ¿Desaparecer? Sí, dijo él bajando la mirada. Fui empresario durante más de 30 años. Tenía una vida perfecta, o eso creía. Pero tras la muerte de mi esposa, todo se volvió un círculo de intereses, herencias y traiciones. La gente dejó de verme como persona y solo me veía como una firma, un apellido. Así que un día me fui. Clara lo observaba, incapaz de decir nada. Vendí mis acciones, doné casi todo lo que tenía y desaparecí. Quería saber quién era sin dinero, sin poder, y en el camino descubrí algo que ningún billete me había dado: paz. ¿Y por qué esa carta?, preguntó Clara suavemente. Porque sabía que tarde o temprano alguien con un corazón noble encontraría valor en lo que los demás ignoraban. Y ese alguien era usted. Las palabras de Julián la dejaron sin aliento. Yo no hice nada especial, balbuceó. Al contrario, Clara, usted vio en mí algo más que un viejo sin hogar, y eso, créame, es más de lo que muchos con mansiones son capaces de hacer. Un rayo de sol atravesó las ramas del eucalipto, bañando el banco donde estaban sentados. Clara sintió que algo cambiaba dentro de ella, como si todo el dolor de su soledad comenzara a tener sentido. Julián dijo con una sonrisa tímida: quizá el destino le puso en mi camino para recordarme que aún hay bondad en el mundo. O tal vez, respondió él con una mirada cálida, el destino la puso usted en el mío para recordarme que aún hay razones para volver a confiar. Ambos sonrieron y por un momento el tiempo pareció detenerse. Pero lo que Clara no sabía era que ese banco escondía algo más que un secreto sentimental. Esa tarde, un desconocido vestido de traje observaba a Julián desde lejos con una expresión fría, calculadora. Y llevaba en la mano una fotografía antigua donde Julián aparecía junto a un logotipo empresarial: Mendoza Holdings. La tarde se disolvía entre los tonos anaranjados del cielo cuando Clara se despidió de Julián, prometiendo verse al día siguiente. Caminó a casa con la mente revuelta. La revelación de Julián la había dejado sin aliento. ¿Un empresario? ¿Un hombre que lo dejó todo por encontrar paz?, murmuraba para sí mientras subía las escaleras de su edificio. Sin embargo, esa noche, el sueño no la alcanzó. Sentía una mezcla de ternura y preocupación. ¿Y si alguien estaba buscándolo? ¿Y si su pasado lo alcanzaba? No sabía que, en ese mismo momento, alguien tocaba la puerta de la pensión donde Julián dormía. El portero, un hombre joven, abrió desconfiado. ¿Busca a alguien?, preguntó. Sí, respondió el visitante con tono firme. Busco a un tal Julián Herrera. Dijo que se hospeda aquí. ¿Y usted quién es? Digamos que un viejo conocido de la familia. El joven dudó, pero el hombre del traje gris mostró una tarjeta con un sello dorado. Bufete García y Asociados. Solo quiero hablar con él, no le haré daño, añadió. Mientras tanto, Clara, desde su ventana, volvió a mirar hacia el parque vacío. Algo en su corazón le dijo que su historia con Julián estaba a punto de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, se dirigió al parque con una cesta de pan y café. Pero Julián no estaba. Esperó 1 hora, luego 2, nada. La preocupación se transformó en angustia. Decidió ir a la pensión donde sabía que él dormía. El encargado la reconoció enseguida. ¿Busca al señor Julián?, preguntó. Sí, ¿está bien? No vino hoy al parque. El hombre dudó. Luego habló en voz baja. Anoche vino alguien a buscarlo, un señor elegante con coche negro. Desde entonces no lo he visto salir. Clara sintió un escalofrío. ¿Un coche negro? Sí, lo esperó aquí afuera.
El señor Julián salió con él, tranquilo, pero no regresó. Clara regresó a su casa con el alma revuelta. Intentó convencerse de que todo estaba bien, pero su instinto le gritaba lo contrario. Al llegar, encontró un sobre bajo su puerta. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía impecable. Para la señora Clara Mendoza. Con las manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una carta corta y una llave antigua. Clara, si lees esto, significa que mi pasado me ha alcanzado. No te preocupes, estoy bien. Solo debo cerrar un ciclo que dejé abierto hace años. Esa llave pertenece al banco donde nos conocimos. Levanta la tabla suelta y encontrarás algo que te pertenece. Julián. Clara se quedó paralizada. Miró la llave de bronce oscuro con un número grabado. Número 7. El corazón le latía con fuerza. Se vistió rápido, tomó su abrigo y salió casi corriendo hacia el parque. Cuando llegó, el sol apenas despuntaba. Caminó hacia el banco donde solían sentarse y palpó las tablas. Una de ellas, efectivamente, estaba suelta. Con esfuerzo, la levantó y encontró una caja de madera. Dentro había una libreta envuelta en tela y un sobre cerrado con lacre rojo. El sobre decía: para quien crea en la bondad antes que en las apariencias. Clara temblaba. Miró alrededor, pero el parque estaba vacío. Abrió el sobre y encontró una carta más larga. Clara, lo que está dentro de esta libreta no es dinero, pero vale más que cualquier fortuna. Son los nombres de las personas que ayudaron a mi esposa cuando yo me perdí en la ambición. Esta lista es mi redención. Si algo me pasa, entrégala al notario Francisco Méndez en la calle Durango 47. Él sabrá qué hacer. Y si alguna vez dudas del valor de tu corazón, recuerda, a veces los verdaderos ricos son los que no tienen nada y aún comparten. Con gratitud eterna, Julián Herrera. Clara se sentó en el banco, apretando la libreta contra su pecho. Lágrimas de emoción le nublaron la vista. ¿Qué has hecho, Julián?, susurró. ¿En qué te has metido? De pronto, sintió una presencia detrás de ella. Una voz masculina, fría, interrumpió su pensamiento. Señora Mendoza, necesito que me acompañe. Sé que tiene algo que me pertenece. Clara se giró. Era el hombre del traje gris. El corazón de Clara latía con fuerza. Frente a ella, aquel hombre de traje gris la observaba con una mirada tan fría que parecía perforarle el alma. ¿Quién es usted?, preguntó, apretando la libreta contra su pecho. Eso no importa, señora Mendoza. Lo que sí importa es lo que tiene en sus manos, dijo él dando un paso al frente. Entrégame la libreta y no tendrá problemas. Clara retrocedió un paso. ¿Qué es esto? ¿Quién es usted para venir a amenazarme? El hombre suspiró, como si hablara con una niña testaruda. Mi nombre es Germán Duarte. Trabajo para la familia Herrera. O al menos trabajaba antes de que el señor Julián decidiera desaparecer y dejar todo en ruinas. Clara lo observó con desconcierto. Familia Herrera, ruinas, no entiendo nada. Lo entenderá pronto. Duarte sacó de su bolsillo una credencial dorada y la mostró con orgullo. Fui el administrador de sus empresas, pero el viejo, digamos que no estaba en su sano juicio. Regaló parte de su fortuna a desconocidos, como usted. Clara apretó la mandíbula. Julián no regalaba dinero, regalaba esperanza. ¿Esperanza?, rió el hombre con desdén. No, señora, regalaba poder. Esa libreta que tiene contiene los nombres de personas clave, políticos, empresarios, socios. Si cae en las manos equivocadas, podría destruir imperios o construir otros nuevos. Clara lo miró con horror. Entonces, por eso lo buscan. Exactamente. El tono de Duarte se volvió más sombrío. Y ahora usted está en medio. Entrégamela y le prometo que nadie saldrá herido. Pero Clara,
Con el valor silencioso que da una vida de pérdidas, negó con la cabeza. No, señor Duarte, esa libreta no es suya. Si Julián me la confió, es por algo. El hombre suspiró. Se lo advertí. Sacó algo de su abrigo, no era un arma, pero sí un teléfono. Marcó un número rápido y murmuró. La tenemos, en el Parque de los Eucaliptos. Clara sintió un escalofrío. No podía quedarse ahí. Con un impulso que ni ella misma comprendió, dio media vuelta y corrió. Duarte gritó su nombre, pero ella ya había cruzado la calle, esquivando coches y personas. Corrió sin mirar atrás hasta llegar a su edificio. Subió las escaleras jadeando, cerró la puerta con doble llave y se dejó caer en el sofá, con la libreta aún entre las manos. Su mente era un torbellino. ¿Qué hago ahora?, susurró. ¿A quién acudo? De pronto, recordó el nombre del notario. Francisco Méndez, calle Durango 47. Sí, él debe saber algo. Tomó su abrigo, la libreta y salió otra vez, sin notar que al otro lado de la calle un coche negro la seguía lentamente. Horas después, Clara llegó al despacho Méndez. Era un edificio antiguo del centro, con paredes cubiertas de retratos antiguos. Una secretaria la miró con curiosidad. ¿Tiene cita, señora? No, pero el señor Méndez me espera. Soy amiga de Julián Herrera. La secretaria alzó las cejas. Dijo Julián Herrera, miró el reloj y bajó la voz. Pase, por favor. El licenciado la verá de inmediato. Clara entró en una oficina elegante. Detrás del escritorio, un hombre de cabello blanco y mirada amable se levantó al verla. Así que usted es la señora Mendoza, dijo sonriendo levemente. Julián me habló mucho de usted. ¿Está bien? ¿Dónde está?, preguntó Clara de inmediato. El notario suspiró. Eso es complicado. Digamos que está resolviendo un asunto pendiente. Pero dejó instrucciones muy claras. Sacó una caja fuerte y extrajo un sobre sellado con el mismo lacre rojo que Clara había visto antes. Este documento solo debía entregarse si usted venía personalmente con la libreta. ¿La tiene? Clara asintió y la colocó sobre el escritorio. El hombre rompió el sello y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su expresión cambió de calma a sorpresa. Dios mío, murmuró. ¿Qué pasa?, preguntó Clara inquieta. El notario la miró con seriedad. Señora Mendoza, Julián no solo era un millonario, era el heredero de una fundación que controlaba inversiones y obras benéficas en medio mundo. Y según este documento, usted es la nueva administradora. Clara quedó muda. ¿Yo? Eso es imposible. Apenas lo conozco. No, señora, usted lo salvó. Lo trató como a un ser humano cuando todos lo daban por loco. Por eso, decidió que usted sería quien continuara su labor. En ese momento, el teléfono del notario sonó. Contestó con rapidez, pero su rostro se tensó. ¿Cómo que vienen hacia aquí? ¿Quiénes? Colgó y miró a Clara con urgencia. Clara, confundida, apenas alcanzó a tomar la libreta antes de que el notario la empujara hacia una puerta trasera. Clara apenas podía respirar. El licenciado Méndez la tomó del brazo y la condujo por un pasillo estrecho que daba a un callejón trasero. «Rápido, señora Mendoza, no mire atrás». El sonido de pasos apresurados y voces masculinas resonaba dentro del edificio. «¿Qué está pasando?», susurró ella mientras avanzaban. «El señor Duarte no trabaja solo. Él pertenece a un grupo que busca quedarse con la fortuna de Julián. Han intentado manipular la herencia durante años», respondió el notario en voz baja, mirando hacia la calle. Pero Julián fue más astuto. Doblaron por una esquina y Méndez señaló un taxi estacionado. «¡Suba!». El chofer, un hombre mayor con bigote canoso, los observó con nerviosismo. «¿El paquete?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió Méndez. «Vámonos ya». El taxi arrancó mientras, a lo lejos, un coche negro frenaba de golpe frente al despacho.
Dos hombres bajaron corriendo, mirando a ambos lados. «Demasiado tarde», susurró Méndez, cerrando la cortina del coche. Durante unos minutos nadie habló. Solo se oía el ruido del motor y la respiración entrecortada de Clara. Finalmente, ella rompió el silencio. «¿Qué contiene esa libreta realmente, licenciado? ¿Por qué tanto interés?» Méndez suspiró. «No solo son nombres y direcciones, señora. Es una especie de testamento en clave. Julián escribió allí las coordenadas de varias fundaciones, cuentas y proyectos benéficos ocultos. Dinero destinado a orfanatos, hospitales y escuelas. Pero también pruebas contra quienes intentaron robarle». Clara abrió los ojos con asombro. «¿Pruebas?» «Sí, hay documentos, transferencias y cartas firmadas por empresarios y políticos corruptos. Si salen a la luz, podrían hundirlos, por eso la buscan». Clara guardó silencio. Afuera, la ciudad pasaba veloz, ajena a todo. «¿Y Julián?», preguntó al fin. «¿Dónde está él?». El notario la miró con gravedad. «Desapareció hace 6 meses. Algunos dicen que murió, pero yo no lo creo. Julián planeó esto con demasiada precisión. Si lo conoció bien, sabrá que no era hombre de rendirse». El taxi se detuvo de pronto. «Aquí estamos». De pronto. «Aquí estamos», dijo el conductor. Habían llegado a las afueras de la ciudad, frente a una casa pequeña de madera, rodeada de árboles. «Aquí estará a salvo por un tiempo», le dijo Méndez, entregándole una llave. «Adentro hay comida, agua y una radio. Si escucha 3 pitidos cortos en la frecuencia 91.7, significa que debe salir y venir a verme». Clara lo miró, insegura. «¿Y usted?». «Yo distraeré a Duarte. No se preocupe por mí». Antes de irse, Méndez se detuvo y dijo algo que la hizo estremecer. «El señor Herrera confiaba plenamente en usted. Dijo que si el mundo llegaba a olvidar lo que es la compasión, sería usted quien se la recordara. No lo defraude, Clara». El taxi se perdió entre los árboles y el silencio volvió. Clara entró a la casa y cerró con llave. Sobre la mesa había una carta. Reconoció la letra de Julián. Temblando, la abrió. «Clara, si lees esto es porque mi plan ha comenzado. No temas, no soy quien crees. Me disfrazaron de mendigo, pero en realidad me oculté para descubrir quiénes me traicionaron. Tú me diste pan, respeto y humanidad cuando el mundo me veía como un desecho. Por eso eres la única persona en quien confío. Si algo me sucede, termina lo que yo empecé. Y recuerda, la verdad siempre encuentra su camino». Las lágrimas de Clara cayeron sobre el papel. A lo lejos, un trueno resonó y ella comprendió que aquella noche marcaría un antes y un después. Mientras cerraba la libreta con fuerza, la radio comenzó a emitir interferencia y 3 pitidos cortos rompieron el silencio. Los 3 pitidos cortos seguían sonando en la radio, mezclados con un zumbido que erizaba la piel. Clara la observó en silencio, con el corazón golpeándole el pecho. «Dios mío», susurró. Tomó aire y giró el dial con cuidado. La estática cedió y una voz grave emergió entre chasquidos. «Clara, si estás escuchando esto, no digas tu ubicación. No confíes en nadie más. Méndez ha desaparecido. Te encontrarán pronto. Dentro del libro que te di hay algo más que debes ver». Clara reconoció la voz al instante. Julián Herrera, el hombre del parque, el que todos creían muerto. La radio se cortó. Un silencio pesado llenó la habitación. Afuera, el viento golpeaba las ramas, haciendo crujir la madera. Clara corrió hacia la libreta que había guardado y la abrió temblando. Entre las páginas había un doble fondo y dentro un sobre sellado con cera. Lo rompió. Dentro había una llave pequeña y un mapa antiguo del Parque de los Eucaliptos. En la parte inferior, Julián había escrito a mano: «Donde la sombra del león toca el suelo al amanecer,
La verdad espera. Clara miró el reloj. Faltaban pocas horas para el amanecer. «Tengo que volver al parque», dijo en voz baja. Allí empezó todo. La madrugada era fría y una neblina ligera cubría la colonia Portales. Las luces amarillentas de las farolas apenas iluminaban los caminos. Clara caminaba despacio, con el abrigo cerrado y la libreta apretada contra el pecho. Al llegar al parque, el silencio era absoluto. Solo se oía el canto de un grillo solitario y el murmullo del viento entre los eucaliptos. El león. Recordó que había una fuente vieja con una escultura de león en el centro, olvidada y oxidada por los años. Se acercó a ella y esperó. El sol empezaba a salir, y cuando los primeros rayos tocaron la piedra, la sombra del león se proyectó justo sobre un sector del suelo cubierto de hojas secas. Clara se arrodilló y comenzó a apartarlas con las manos. Sus dedos chocaron contra algo metálico, una trampilla. La abrió. Un pasadizo estrecho descendía hacia la oscuridad. Con el corazón en la garganta, bajó los escalones húmedos hasta llegar a una habitación pequeña, iluminada solo por una bombilla débil. En el centro había un escritorio cubierto de papeles, fotografías y grabaciones, y sobre el escritorio un retrato de Julián Herrera, más joven, de pie junto a varios hombres trajeados. Entre ellos estaba el licenciado Méndez. «No, no puede ser», susurró Clara. Tomó una de las carpetas. Adentro había documentos que demostraban que Méndez había sido socio de Julián y de Duarte, el hombre que los perseguía. Cartas, contratos falsos, transferencias a paraísos fiscales. Todo estaba allí. «Entonces Méndez me engañó», murmuró con rabia. Una puerta metálica se abrió detrás de ella. Clara giró bruscamente. Una silueta apareció entre las sombras. «Te dije que no confiaras en nadie, Clara», dijo una voz cansada, profunda. La luz de la bombilla osciló y por un instante ella vio el rostro de Julián. Tenía la barba más larga, el cabello enmarañado, pero sus ojos seguían siendo los mismos. «¿Estás vivo?», dijo Clara con lágrimas en los ojos. «Más o menos», respondió él con una sonrisa leve. «Pero si estás aquí, significa que el plan funcionó». Ella lo miró sin comprender. «¿Qué plan?». Julián se acercó y señaló los documentos. «Hicimos creer a todos que había muerto. Era la única forma de sacar a la luz a mis traidores, Méndez y Duarte. Ambos querían la fortuna, pero también mi red de contactos y fundaciones. Yo solo necesitaba que alguien honesto guardara mi legado, y ese alguien eras tú». Clara sintió una mezcla de alivio y miedo. «¿Y ahora qué haremos?». «Ahora», dijo él con calma, «debemos revelar la verdad. Pero no será fácil. Nos están buscando, y Méndez no dejará cabos sueltos». Julián apagó la bombilla y la oscuridad los envolvió. Solo se oía su voz firme, decidida. «El tiempo del silencio terminó, Clara. Es hora de que todos sepan quién soy realmente y quiénes intentaron destruirme». El amanecer iluminó apenas las calles silenciosas cuando Clara y Julián salieron del túnel secreto. El aire olía a tierra húmeda y a promesas rotas. Julián llevaba una pequeña mochila con los documentos, y en su rostro había una calma inquietante, la de quien ha visto demasiado y aún sigue de pie. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Clara temblando de frío y nervios. «¿A dónde comenzó todo?», respondió él. «A mi antigua casa, o mejor dicho, a la que ahora Méndez cree suya. La mansión Herrera, una joya arquitectónica de principios del siglo XX, se alzaba en el corazón de la colonia Roma. Sus muros grises, cubiertos de hiedra, parecían contener los susurros de un pasado que se negaba a morir. Cuando llegaron, Julián observó la reja oxidada con una mirada melancólica. «Mi madre plantó esos rosales», dijo.
Decía que el amor verdadero era como ellos, hermoso, pero con espinas que te recuerdan su fragilidad. Clara lo miró en silencio. Había algo profundamente humano en su tristeza, algo que borraba cualquier distancia entre un millonario y una anciana con alma noble. Con una llave vieja, Julián abrió una entrada lateral. La casa estaba casi intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero sobre el escritorio del despacho había un detalle que no pasó desapercibido. Una taza de café aún tibia. «Alguien estuvo aquí hace poco», susurró Clara. Antes de que Julián pudiera responder, una voz grave resonó desde las sombras. «No debiste volver, Julián». Ambos se giraron. En la puerta estaba el licenciado Méndez, impecablemente vestido, con una pistola en la mano. «Te enterré con mis propias manos», dijo, sonriendo con frialdad. «Y ahora vuelves para arruinarlo todo». Clara dio un paso atrás, pero Julián la protegió con su cuerpo. «No vinimos a huir», dijo él. «Vinimos a desenmascararte». Méndez soltó una risa amarga. «¿Desenmascararme? Todo lo que construiste me pertenece. Tus socios me siguen. Tus empresas son mías. Nadie va a creerle a un muerto que aparece con una anciana delirante». Clara apretó la libreta contra su pecho. «No subestime a una anciana, señor Méndez. Tenemos pruebas, todas las transferencias, los documentos falsificados. Y no están solo aquí». Se detuvo sonriendo con serenidad. «Ya los enviamos a los medios». La expresión de Méndez cambió por un instante. «¿Mientes? ¿Estás seguro?», replicó Julián mostrando un pequeño transmisor encendido. Mientras hablábamos, se transmitió todo en directo a un periodista de confianza. Méndez apretó los dientes. El sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. «No puede ser», murmuró él. «No puede ser». Julián dio un paso adelante. «Durante años fingí ser un mendigo para entender la verdad detrás de mi caída. Me despojé de mi nombre, de mi fortuna, de mi orgullo. Y en el proceso descubrí algo que tú nunca entenderás, Méndez: el valor de la dignidad». La puerta principal se abrió con violencia. Policías y reporteros irrumpieron en el lugar. Méndez bajó el arma lentamente, sabiendo que su imperio acababa de derrumbarse. Horas después, Clara y Julián estaban sentados en un banco del mismo parque donde se conocieron. El sol se filtraba entre los eucaliptos y por primera vez en mucho tiempo, él sonreía sin peso en el alma. «Gracias, Clara», dijo con voz suave. «Si no fuera por ti, nunca habría tenido el valor de volver». «No me agradezcas», respondió ella. «Solo hice lo que haría cualquiera con corazón: ayudar a quien lo necesita, aunque parezca que no tiene nada». Julián la miró con ternura. A veces los verdaderos millonarios no son los que tienen dinero, sino los que dan sin esperar nada a cambio. Clara sonrió, mirando el cielo despejado. «Entonces, somos dos millonarios, Julián, pero de los que valen la pena». Él asintió, y por un momento el silencio fue paz. Sin embargo, una figura observaba desde la distancia, entre los árboles. Un hombre con un abrigo largo, hablando por teléfono. «El asunto Herrera no ha terminado», dijo con voz seca. «Procedan con el plan». La llamada se cortó. La historia parecía apenas comenzaba su nuevo capítulo. Pasaron varias semanas desde la caída del licenciado Méndez. Los noticieros de Ciudad de México hablaban sin cesar del caso. El magnate desaparecido que vivió como mendigo para descubrir una traición. Las imágenes de Julián Herrera, delgado pero sereno, sentado junto a Clara en el parque de los eucaliptos, se viralizaron. La gente lo veía como un símbolo de justicia, pero para él la verdadera recompensa era más simple: volver a sentirse vivo. Clara, por su parte, se había convertido en su amiga más cercana, su confidente, su ancla. A menudo tomaban café en el pequeño departamento de ella,
con las cortinas abiertas para que entrara la luz de la mañana. Nunca imaginé, decía Clara con una sonrisa, que aquel hombre con barba desaliñada escondiera un alma tan noble. Ni yo imaginé, respondía Julián, que una mujer de corazón tan grande me devolvería la fe en la humanidad. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Julián le entregó un sobre de color marfil. «Esto es para ti», dijo. Clara lo abrió con manos temblorosas. Era la escritura de una casa, una pequeña propiedad en la costa de Veracruz, con vista al mar. «No puedo aceptar esto, Julián», susurró. «No es un regalo», dijo él mirándola con ternura. «Es justicia. Me diste algo que no tiene precio. Esperanza. Déjame darte un lugar donde puedas descansar sin preocupaciones». Clara lloró, y él, sin decir más, la abrazó con respeto. Esa noche, Julián regresó a la mansión Herrera. Había decidido convertirla en una fundación para ayudar a personas sin hogar, en honor a Clara. En el despacho donde una vez firmó los documentos que lo condenaron, ahora colgaba una placa que decía: «Aquí renació un hombre gracias a la bondad de una mujer que nunca dejó de creer en los demás». Pero mientras organizaba los papeles, encontró una carta en el fondo del cajón, con el sello de su madre. La abrió con el corazón encogido. «Hijo mío, si lees esto es que lograste sobrevivir. No confíes en Méndez, su ambición no conoce límites. Si algo me ocurre, recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que das. Cuida de los tuyos. Y si alguna vez encuentras a alguien que te tienda la mano sin pedir nada, protégela, porque ahí habita Dios». Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Miró por la ventana, hacia el parque donde conoció a Clara, y entendió que su madre tenía razón. La vida le había devuelto todo lo que el dinero nunca pudo comprar. Un año después, Clara se mudó a su casa en Veracruz. En el jardín, junto a las bugambilias, había una banca de madera con una inscripción: «Para Julián, el hombre que me enseñó que los milagros existen cuando uno se atreve a mirar con el corazón». Ella solía sentarse ahí cada tarde, con un libro en las manos, como hacía él en el parque. Y aunque Julián falleció poco tiempo después, su fundación seguía creciendo, ayudando a cientos de personas. En cada rostro agradecido, Clara veía su sonrisa. En cada página que el viento pasaba, escuchaba su voz. Porque hay amores que no necesitan juventud ni promesas. Hay amistades que trascienden la vida y hay historias, como la suya, que nos recuerdan que la bondad puede cambiar destinos.